Cuando fuimos a conocer la historia de María Elena, que vive hacia las afueras de la ciudad de San José, nos sorprendimos de ver cómo ella nunca desistió de buscar a Dios a pesar de todo el sufrimiento que tuvo que soportar desde muy pequeña. Hasta donde yo estoy, ¿verdad? Sabía mi mamá quedó embarazada de mí muy joven. Entonces, en los tiempos en que ella era adolescente, sufrió mucho maltrato, mucha pobreza, mucha escasez. Entonces, en el tiempo en que ella quedó embarazada, quedó en un tiempo en que no quería, ¿verdad?, quedar embarazada. Quedó embarazada de mí y a través del problema que se surgió conmigo, con mi vida, con el nacimiento mío y con cómo se dieron las cosas, ella al año volvió a quedar embarazada de mi hermano. Entonces pasó un proceso donde ella se remató demasiado, quería ya hacer las cosas a la manera de ella, ¿verdad? Y mi abuelito era muy estricto, demasiado. Entonces le dijo a ella que si ella se iba, que no se podía ir ella, sino solamente que se fuera ella, pero no con mi hermano y conmigo, que nosotros teníamos que quedarlos en la casa con ellos. Nosotros, mi hermano y yo, también sufrimos, porque al estar yo con mis abuelitos, nosotros sufrimos muchas necesidades, como hambres, frío, falta de ropa, eh, o sea, en la escuela nunca podíamos irlos casi desayunados, sino íbamos sin desayunar y regresábamos de la escuela y aún todavía hay veces no había para tomar café y no había tampoco comida, no había comida, o sea, no había qué comer, porque mi abuelito era un señor que era demasiado, o sea, le gustaba el alcohol y le gustaba mucho andar mujeriando. El maltrato era, sí, en sí de palabras, pero maltrato físico hacia esta situación que se dio, que fue cuando una de mis tías empezó a pedir que por favor, que si era posible, ¿verdad?, que yo estuviera cuidando los hijos de ella. Y ella le decía a mi abuelita. Entonces, a través de eso fue cuando yo empecé a sufrir lo que es, ya se le puede llamar el abuso, ¿verdad?, por la situación de parte de ese esposo de esa tía mía. Era un hombre realmente enfermo porque sufrí, como le digo, un abuso constante físico. Incluso no, ya no era solo maltrato en sí, en el hogar con mi abuelita, sino el maltrato al mandarme ella, estar mandándome a cuidar a estos primos míos, pero con ese problema, ¿verdad?, del esposo de esa tía mía, de aquel abuso, de aquel acoso constante. Entonces todo esto ocasionó mucho sufrimiento porque yo a la edad de aproximadamente 16 años ya yo decidí irme de la casa. En la niñez, personalmente a mí personalmente mis abuelos nunca los hablaban del amor de Dios. O sea, no se hablaba del amor de Dios y tampoco se hablaba de amar a Dios, porque no se hablaba del amor, porque no se practicaba, y tampoco de amar a Dios. Entonces era como un Dios que uno tenía como una mente de que si uno se portaba mal, iba a ir directo al infierno. Bueno, cuando mi abuelita estaba en vida, ella viviendo ya, ¿verdad?, se dio por medio de un evento que hicieron en la comunidad donde yo vivía, ¿verdad? Y a través de ese evento conocí a mi esposo, ¿verdad?, al que actualmente es mi esposo. Y los gustamos como jóvenes, ¿verdad?, los gustamos demasiado. Y lo tuvimos que lograr para poder lograr alcanzar, tener aquel sentimiento que permaneciera, tuvimos que estar con un noviazgo escondidas, sin que mi abuelita se diera cuenta, porque ella, si se daba cuenta, era algo tremendo. O sea, ella me decía, no traiga aquí nunca un hombre, porque el día que traiga un novio yo lo agarro con escoba y se la parto. O sea, yo deseaba irme y no volver más a la casa, ¿verdad? Deseaba también muchas veces morirse. Muchas veces uno piensa eso cuando uno tiene ese tipo de situaciones difíciles donde uno no es entendido, donde uno no lo entiende, donde uno no tiene amor
no hay amor de padres, entonces lo que uno desea es morirse. Nunca pensé que me iba a casar o que iba a tener una familia, porque realmente nunca vi una familia. Yo me he metido profundamente en lo que es oración, ¿verdad? En intensiva oración. Entonces, en momentos que yo estoy, bueno, que mi esposo no está o mis hijos no están, yo siempre estoy en el cuarto ahí meditando, ¿verdad? Y en un momento determinado yo puse el canal, ¿verdad? El tele, prendí el tele y me impactó, o sea, muchos programas que tienen, pero muchas cosas de las que verdaderamente se identifican con las cosas que uno vive. Son mensajes que realmente le cambian a uno mucho la vida. El programa de los matrimonios, aprende uno mucho lo que es en la relación matrimonial, cómo dialogar, qué debe uno de hacer, ¿verdad? En un momento de algunas circunstancias difíciles, porque en muchas circunstancias uno puede perder aunque conozca a Dios, uno puede perder totalmente el control de lo que uno ha aprendido, ¿verdad? Y me quebrantó mucho en sí los mensajes que él da, pero sobre la unidad, sobre el amor, sobre el diálogo, ¿verdad? Todo eso a mí me ha enseñado bastante. En los mensajes que a través del canal han dado, son mensajes edificantes porque le enseñan a uno a amar y a perdonar. Cuando uno logra ver a las personas que le hacen a uno estas situaciones de ese tipo de abusos, ¿verdad? Y ve uno a la persona y no puede, ya uno no siente el odio, el rencor, ya no hay resentimiento. Entonces uno se da cuenta que Dios ha hecho ya un trabajo excelente, que ha hecho en el corazón de uno una sanidad, que ya ha venido la sanidad y claro que sí le ayudan a uno los pastores y los mensajes que dan, porque uno solo puede meterse a orar, pero uno también tiene que aprender no solo a orar, sino también a escuchar a Dios. Y por medio de los mensajes Dios habla. Entonces uno siente que Dios trabaja en el espíritu de uno, en el alma, en el corazón. Hay momentos duros porque hay momentos en que uno siente lástima por esa persona. Lástima porque uno dice, no ha dejado que Dios haga algo que ya hizo en mí y puede hacerlo en él. Uno tiene que sacar el tiempo para poder escuchar los mensajes conforme a lo que Dios quiere hablarle a uno. O sea, esto es cuestión de decisión de uno propiamente, cuando uno desea, cuando uno se apasiona por querer escuchar lo que Dios habla. O sea, hay deseo de escuchar palabra, hay deseo de crecer espiritualmente, hay deseos de superación espiritual, pero uno sabe que si avanza espiritualmente en el amor de Dios, ya el crecimiento espiritual lo lleva a uno a un nivel mayor, no solo espiritual, sino también en todos los niveles, en todas las áreas de la vida de uno, o sea, a nivel familiar, con el esposo, en la relación con el esposo, con los hijos, o sea, cambian muchas cosas, demasiadas. O sea, es un tiempo que uno tiene que sacar para decir, me voy a sentar y voy a escuchar solamente lo que Dios quiere. O sea, se trata de orar, porque el orar es la relación que uno tiene con Dios, es hablar con Dios, sino es el tiempo de escuchar. Hay un tiempo determinado donde uno se mete más profundamente a darse cuenta que aún lo que tiene no es nada, o sea que hay que buscar más y hay que entender todavía más qué es lo que Dios quiere hacer y que uno necesita la revelación y el conocimiento de los pastores que Dios usa en esta tierra para poder uno lograr alcanzar lo que Dios quiere, porque hay muchas cosas que Dios quiere, pero muchas veces uno no se da cuenta porque las desconoce. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por todo, porque es una bendición.